Que decir buenos días sino buenas tardes, porque ya estamos bien entraditos en el tiempo. Queridos hermanos, y cuando digo hermanos, digo Gustav, Schwanab y todos, también autoridades que siguen siendo Gustav o Schwanab. Para mí es una gran alegría estar hoy aquí en medio de todos ustedes. Y cuando yo oía todo lo que se decía, estaba pensando algunas cositas que dije, de repente quieren que yo comparta algo. Cuando oía toda la historia que el hermano Mateo estaba contando, yo estaba pensando esto. El hermano Mateo nos contó los hechos humanos, pero tal vez al obispo le toca contar cuál era el proyecto de Dios detrás de esos hechos humanos. Y yo quisiera, sin alargarme exageradamente, pero algún par de minutos tengo que hacerlo, decir que nosotros entendemos realmente que Cristo fundó una sola iglesia. Porque la iglesia que Cristo fundó es su cuerpo. Y Cristo no tiene 2 cuerpos, o 3 cuerpos, o 4 cuerpos. Y Cristo y el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, y hay un solo Espíritu Santo. Pero la iglesia que Cristo fundó es la iglesia que nació el día de Pentecostés. Es decir, una iglesia en donde Cristo es el Señor. Él es el único pastor, porque dio la vida por nosotros, porque derramó su sangre para que nosotros fuéramos liberados del pecado y tuviéramos la vida nueva. Y esa iglesia que Cristo fundó se llama católica, pero católica no es un nombre de una denominación. Católico significa iglesia que está de acuerdo con la enseñanza que vale para todos. Es decir, una iglesia que vive verdaderamente la palabra de Dios. Una iglesia que es plenamente cristiana. Porque Cristo es la cabeza, y porque si nosotros pertenecemos a su iglesia, tenemos también que ser cristianos ungidos, porque cristiano significa ungido por el Espíritu Santo, y el que es ungido por el Espíritu Santo también tiene que ser carismático, porque el Espíritu Santo lo que viene a darnos son carismas. Esa iglesia única que Cristo fundó, que es santa porque el Espíritu habita en ella, que es católica porque está de acuerdo con la Sagrada Escritura y con el testimonio de los apóstoles, y que es apostólica porque se mantiene firme en la visión que Cristo le dio a los apóstoles. Es una iglesia que tiene un solo fundamento: Cristo. Cristo es la piedra. Pero cada uno de nosotros, nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, precisamente por su fe entra a formar parte como piedra viva de esa iglesia. Y precisamente, si el Señor permitió que aquí hubiera tantas dificultades,
que aquí hubiera tantas marginaciones. ¿Saben por qué fue? Porque Dios quería que aquí en Soloma se hiciera viva esa iglesia, una santa, católica y apostólica que Él había fundado y que había nacido el día de Pentecostés. Una iglesia donde Él fuera y siempre siguiera siendo el único pastor. Una iglesia en donde todos nos reconociéramos como hermanos, cada uno con diferente ministerio, pero sin jerarquías arriba y abajo, porque precisamente lo que Cristo vino a hacer fue a romper todas esas divisiones y jerarquías. Y nos lo dice, murió para que se cayera, dice Pablo en la carta a los Efesios, para que se cayera la barrera del odio que nos separara, para que todos fuéramos uno en Cristo y para que ya no hubiera división entre varón y mujer. Allá decían entre esclavo y libre, aquí diríamos entre gente que tiene y gente que no tiene mucho, entre judío y griego, aquí diríamos entre indígena y ladino, sino que todos fuéramos uno en Cristo, con la misma dignidad, con la misma libertad, con el mismo amor. Y esto es la vocación de nosotros, hermanos. Bien decía el hermano Mateo, no es fundar una nueva iglesia porque hay una sola, sino volver a vivir esa única iglesia que Cristo fundó y que nació el día de Pentecostés. Y eso, hermanos, no es una institución, sino es un modo de vivir, es una actitud, es un modo de amar, es un modo de tratarnos, es un modo de reconocernos. Por eso nosotros no podemos tener odio contra nadie. No podemos rechazar a nadie, sino a todos tenemos que llevarle el amor de Cristo. Y esa es nuestra misión. Y por eso, cuando hablamos de iglesia y hablamos de parroquia, lo tenemos que distinguir del templo. La iglesia somos nosotros. La parroquia somos nosotros. Y también otra cosa. ¿Y cuáles son las llaves? La verdadera llave, cuando le dice Jesús a Pedro, te doy las llaves del reino, no le está hablando a Pedro como hombre, le está hablando a la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La fe es la llave. Por la fe, dice Pablo, nosotros somos justificados. Y por eso es que cuando nosotros verdaderamente estamos viviendo la iglesia, nosotros sabemos que ya por la fe todas las puertas han sido abiertas. Hemos sido liberados de toda atadura y de toda esclavitud y estamos listos para vivir en la libertad de los hijos de Dios, y eso significa en el amor de reconocernos todos como hermanos sin ninguna clase de división. Hermanos, yo creo que entonces verdaderamente estamos en un día muy especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro del templo? Vamos a distinguir, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros. Dedicación del templo, consagración del altar. ¿Qué significa esto? Es una súplica al Señor para que el pueblo de Dios que se reúne aquí verdaderamente encuentre en este lugar la fuerza y la libertad que Dios quiere dar. En donde realmente la asamblea que se reúna aquí sea como esos primeros cristianos que saben amarse, que viven en la oración, que saben compartir con los demás. Porque Cristo no vino a quitarnos nada, sino Cristo vino a darnos su vida, a darnos su amor, a que verdaderamente nosotros viviéramos como sus hijos. Y como me pidieron que terminara, y voy a terminar ya entregándole las llaves al padre Luis Felipe,
Padre, ya dijimos que esta llave se puede perder, la chapa se puede arruinar y hay que cambiar la chapa y hay que comprar otra nueva y hay que buscar otras llaves. Pero ese es un símbolo de cuál es la misión que el Señor nos confía a nosotros como ministros ordenados, y es decir, trabajar para que la única llave que abre las puertas del cielo, que es la fe, pueda fortalecerse en medio de todo su pueblo. Que cada uno de todos pueda encontrarse con el Dios vivo, pueda creer en el Dios vivo y que creyendo en Él tenga, como nos dice el apóstol Juan, la vida eterna y pueda amarse para que todos lleguemos a ser uno, como el Padre y el Hijo son uno. Recibe entonces, Padre, estas llaves que son un símbolo más bien del ministerio que el Señor te da, de hacerte el último y el servidor de todos, como lo hizo Jesús, para que creyendo en el Señor todos participemos de la vida eterna. Amén.